La Divina Comedia que Dante Alighieri desarrolló entre 1304 y 1321 es un poema épico escrito en verso que constituye un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en materia religiosa como en filosófica, científica y moral. Originalmente se llamó Comedia, nombre que designaba las obras con finales felices, por oposición al concepto clásico de la tragedia. Pero cuando Giovanni Boccaccio recibió el encargo de escribir sobre la obra, la llamó Divina Comedia para evidenciar la centralidad de sus valores cristianos. La estructura de la Divina Comedia consiste en un canto introductorio, 3 capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso, de los que cada capítulo está conformado por 33 cantos. La obra suma 100 cantos en total. El infierno está conformado por 9 círculos, el purgatorio por 9 estancias divididas en la antesala, las 7 gradas y el paraíso terrenal, que a su vez está estructurado en 9 esferas y el empíreo. Todos estos cantos fueron escritos en terza rima, el tipo de verso ideado por Dante, cuyas estrofas están compuestas por tercetos en decasílabos de rima entrelazada. La trama de la obra consiste en que Dante, quien se constituye a sí mismo como el alter ego del poeta Virgilio, se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer llega a una montaña iluminada donde es asediado por 3 animales simbólicos, un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio acude en su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso, aunque para ello deberán cruzar primero el infierno y luego el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de 9 círculos infernales, de los cuales Dante vislumbra los escarmientos que sufren los pecadores impíos. En la segunda parte, el poeta peregrino conoce el purgatorio, lugar en que las almas pecadoras, pero contritas, purifican sus pecados para ascender al cielo. En la tercera parte, Dante es recibido por Beatriz en las puertas del paraíso, aunque Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano. Dante conoce y atestigua así la victoria de los santos y la gloria de Dios. Iluminado y convertido por la revelación, Dante regresa a la tierra y decide dar testimonio de su viaje en un poema que sirva de advertencia y consejo para la humanidad. Dante hace mención de diversos personajes de la historia antigua, bíblica y mitológica, y hace referencia a diversos personajes de la vida florentina del siglo XVI. El gran poeta, prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano Dante Alighieri nació en Florencia el 14 de mayo de 1265 en una familia de estirpe. Durante su juventud, en el año 1274, conoció a Beatriz, la mujer a quien amó y que exaltó como símbolo supremo de la gracia divina, primero en la Vida Nueva de 1294 y también en su obra maestra, la Divina Comedia, que escribió entre 1304 y 1321 y que es considerada como la más grande obra literaria del italiano y una de las obras maestras de la literatura universal. De los estudios de Dante se conoce poco, aunque sus obras reflejan una vasta erudición que comprendía casi todo el conocimiento y la filosofía de su tiempo. Su intensa participación en la actividad política le ocasionó que fuese desterrado de Florencia, aunque es considerado como un gran promotor de la unidad de Italia por sus tratados sobre literatura, política y filosofía. En 1316, la ciudad de Florencia le ofreció la oportunidad de retornar, pero Dante desestimó la propuesta, objetando que no volvería a menos que le fuesen restituidos por completo su dignidad y su honor, por lo que continuó viviendo en la ciudad de Rávena, donde murió a los 56 años el 14 de septiembre de 1321, donde fue sepultado, aunque sus restos han sido requeridos durante siglos por los ciudadanos de Florencia, donde aún se le tiene reservada una sepultura en su memorial de la iglesia de la Basílica de la Santa Croce.
En la Divina Comedia, acompañado por el poeta Virgilio, Dante Alighieri desciende al infierno, que tiene forma de cono con la punta hacia abajo formando una circunferencia completa al final. En las puertas del infierno se advierte: quien aquí entre, abandone toda esperanza. Ya en el interior se encuentra con los condenados a castigos correspondientes a la gravedad de sus pecados cometidos en vida. Son castigos que se repiten eternamente. El primer círculo corresponde al limbo, donde se encuentran las almas inocentes de los que obraron bien, pero desconocieron el mensaje de Jesucristo porque nacieron antes que Él. Esas almas no sufren, pero no pueden participar del paraíso. Allí se encuentra un grupo de 5 grandes poetas, entre los cuales Virgilio es aceptado como el sexto. Dante encuentra en el infierno diversos personajes antiguos y de su tiempo, algunos de ellos enemigos de Dante o que colaboraron para su destierro de Florencia, y cada uno de ellos narra su historia brevemente, a cambio de que Dante prometa mantener vivo su recuerdo en el mundo. En su recorrido atraviesa por el bosque de los suicidas, por un desierto en el que llueve fuego y la llanura de hielo de los traidores, considerados los peores pecadores entre todos. Es en la 4ª zona del 9º círculo donde, sumergidos en el hielo, son castigados quienes traicionaron a sus benefactores, cuando al llorar las lágrimas les cortan los ojos. A Lucifer se le describe como un demonio de 3 cabezas que dentro de su boca principal se encuentra Judas Iscariote, a quien muerde con sus filosos colmillos como si fuese un juguete, mientras grita de dolor. En sus otras obras muerde a Casio y a Bruto, los asesinos de Julio César. El purgatorio es la segunda parte de la Divina Comedia, precedida por el infierno y seguida por el paraíso. La estructura del purgatorio va desde los pecados más graves hasta los más leves, que son los más cercanos a la cima de una montaña. El purgatorio está formado por 3 secciones: el antepurgatorio, el purgatorio y el paraíso terrenal, que ya es la entrada al cielo. El purgatorio es una montaña compuesta por 7 gradas, una por cada pecado capital, ordenadas por orden de gravedad. En la soberbia se sitúan aquellos que en vida vieron a los demás con superioridad y desprecio. Están destinados a cargar una piedra en la espalda que los obliga a ver solamente el suelo. En este nivel hay esculturas que representan actos de humildad, como la Anunciación, en la que la Virgen María manifestó: «He aquí la esclava del Señor». En la envidia están los que en vida miraron con deseo y repudio a la felicidad y el bien de otros, y pagan su pecado vistiendo túnicas grises de penitencia, mientras sus ojos están cosidos con alambre de hierro. En el ambiente se escuchan voces que hablan sobre la generosidad, que es la virtud opuesta a la envidia. En la ira se ubican quienes se dejaron dominar por el enojo, y purgan su pecado vagando en caminos llenos de una niebla espesa que simboliza la ceguera durante la ira. En este nivel se muestran ejemplos de mansedumbre. En la pereza se hallan quienes nada hicieron para cumplir su deber y deben realizar los trabajos que no hicieron en vida, corriendo con fervor para compensar su pecado. Se les muestran imágenes de entusiasmo y energía. En la avaricia habitan aquellos que se preocuparon excesivamente de los bienes terrenales por codicia o por extravagancia. Purgan sus culpas manteniéndose boca abajo, sin la capacidad de moverse. En la gula se sitúan los que, a pesar de estar satisfechos, continuaban comiendo, bebiendo o saciando su cuerpo, y purgan su pecado obligados a vivir la abstinencia que no practicaron en vida al no poder alcanzar los frutos de varios árboles. En la lujuria se ubican aquellos que dirigieron mal su deseo sexual. Ellos purgan su pecado al ser quemados por una pared de llamas por la que tiene que pasar su alma. En la cima del purgatorio se sitúa el jardín del Edén, hasta donde llega Virgilio, el poeta, pues al ser pagano no puede pasar por las puertas del paraíso. Y aquí Dante se encuentra con Matilda, quien lo prepara para su encuentro con su amada Beatriz. Libre ya de toda culpa, luego de haber cruzado el purgatorio, Dante puede ascender al paraíso,
lo que hace junto a Beatriz, cuyo nombre significa dadora de felicidad, porque ella es la guía de Dante. El paraíso está compuesto por 9 círculos concéntricos correspondientes a los 9 órdenes angélicos de la jerarquía celestial. En cada uno de estos cielos se encuentra cada uno de los planetas y los santos más cercanos a Dios según su grado de santidad. En el primer cielo, que es el de la luna, se encuentran quienes cumplieron con sus promesas. En el segundo, el de Mercurio, residen quienes hicieron el bien para obtener gloria y fama, pero no dirigiéndose al bien divino. En el tercero, de Venus, están las almas de los espíritus amantes. En el cuarto, del Sol, los espíritus sabios. En el quinto, de Marte, los espíritus militantes de los combatientes por la fe. En el sexto, de Júpiter, los espíritus gobernantes justos. En el séptimo cielo, de Saturno, los espíritus contemplativos, donde Beatriz deja de sonreír como lo había hecho hasta entonces, porque desde este punto en adelante su sonrisa desaparece, pues ante la cercanía de Dios, su luminosidad resultaría imposible de contemplar. Beatriz eleva a Dante hasta el cielo de las estrellas fijas, donde no están más repartidos los santos, sino las almas triunfantes que cantan en honor a Cristo y a María, a quien Dante alcanza a ver. También observa el mundo debajo de sí, los 7 planetas, sus movimientos y la tierra muy pequeña e insignificante en comparación con la grandeza de Dios. Antes de continuar, Dante debe sostener una especie de examen de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, por parte de 3 profesores particulares, San Pedro, Santiago y San Juan. Luego, Dante y Beatriz ascienden al cielo más externo, origen del movimiento y del tiempo universal. Aquí Dante ve un punto muy luminoso, rodeado por 9 círculos de fuego, girando alrededor. Este punto, le explica Beatriz, es Dios, y a su alrededor se mueven los 9 coros angelicales. Luego ambos ascienden al Empíreo, el más alto de los cielos, donde se encuentra una estructura en forma de anfiteatro, en cuya grada más alta está la Virgen María y la inmensa multitud de los santos, entre ellos San Agustín, San Benito de Nurcia, San Francisco y las mujeres de la Biblia como Eva, Raquel, Sara y Rebeca. Finalmente Dante observa la luz de Dios gracias a la intervención de la Virgen María. En el punto central de esa gran luz, Dante ve 3 círculos, las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, de las que una tiene forma humana, por la naturaleza divina y humana de Cristo. Por la grandiosa luz del último cielo, Dante queda deslumbrado y concluye así la Divina Comedia.